¿Se han preguntado qué le depara el destino a Final Fantasy VII Rebirth? ¿Cuánto más tendremos que esperar para que esta joya llegue a otras plataformas? Hoy desentrañamos detalles exclusivos sobre el desarrollo de la tan ansiada tercera parte y los recientes cambios en la estrategia de Square Enix, lo que podría indicar que algo grande está en el horizonte. Si tú también has esperado años para que Final Fantasy VII escape de la prisión de la exclusividad, este vídeo es para ti. Hola chicos, soy RyanSpeed, tu canal donde disfrutarás del gaming retro y remakes de videojuegos. Entonces, ya que lo sabes, vamos con el vídeo. From the edge of the circus, for the games to begin, gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. Exclusividad versus accesibilidad. Empecemos con un tema que ha sido un obstáculo para muchos, la exclusividad, tanto en Final Fantasy VII Rebirth como en Final Fantasy XVI. Fueron lanzados en exclusiva para PlayStation, lo que deja fuera a millones de jugadores en otras plataformas, especialmente en PC, donde la saga ha encontrado un público fiel. Esto plantea una pregunta importante. ¿Está Square Enix limitando su propio alcance al mantener estos juegos atrapados en una sola plataforma? Los tiempos han cambiado y los jugadores ahora esperan mayor accesibilidad. Las exclusividades pueden ser un riesgo, especialmente cuando se trata de una franquicia con una base global tan amplia como Final Fantasy. ¿Será hora de que Square Enix lance sus títulos simultáneamente en múltiples plataformas para satisfacer a todos sus fans desde el primer día? Continúa viendo para averiguarlo. Los números no mienten. Pasemos a los datos. Aunque Final Fantasy VII Rebirth y Final Fantasy XVI generaron una gran expectativa, las ventas no han cumplido con las proyecciones de Square Enix. Ambos títulos recibieron atención y fueron aclamados por la crítica, pero algo parece haberse perdido en el camino. Esto nos lleva a una nueva cuestión. ¿La estrategia de lanzamientos exclusiva está jugando en contra de la compañía o hay otros factores detrás? Ya lo veremos. Los recientes tropiezos de Square Enix y un giro en su estrategia. Estos resultados de ventas han hecho que Square Enix se replantee sus estrategias. La compañía ha enfrentado algunos tropiezos debido a las exclusividades y parece que finalmente están considerando un cambio importante: lanzamientos simultáneos en Xbox y otras plataformas. Este movimiento no solo podría revitalizar sus ventas, sino también expandir su base de fans al abrir el acceso a jugadores en sistemas abiertos como PC. A mi parecer es un paso acertado, aunque también soy usuario de consolas, creo que es importante hablar claro. Las exclusividades deberían limitarse a las consolas y no excluir a los usuarios de PC. Los jugadores merecen acceder a la mejor versión del juego sin restricciones de plataforma. En otras palabras, merecen jugarlo con las máximas configuraciones gráficas y sin ninguna limitación técnica. Me interesa saber qué opinas, así que déjame tu comentario abajo. Además, consideremos que desde su fecha de lanzamiento el 29 de febrero del 2024 ya han pasado varios meses. El tiempo apremia. Ahora pasemos al tema más importante. El desarrollo de la tercera parte de Final Fantasy VII Rebirth. Aquí llega uno de los momentos más esperados, la tercera y última parte de Final Fantasy VII Rebirth.
Aunque Square Enix mantiene en secreto gran parte de los detalles, el director Naoki Hamaguchi nos asegura que el equipo está trabajando a toda velocidad para lanzarla cuanto antes. Pero, claro, aquí surge la primera y gran pregunta. ¿Qué tan pronto es pronto en el tiempo de Square Enix? Y aún más interesante, Hamaguchi ha insinuado que no solo buscan un final satisfactorio, sino uno que podría cambiar lo que esperamos de esta saga. Podríamos estar hablando de una narrativa completamente nueva, con giros inesperados que nos sorprenderán a todos. Entonces, aquí la pregunta va para ustedes. ¿Creen que Square Enix respetará el desenlace original o se atreverán a darle un giro aún más épico y arriesgado? Pero hagamos esto aún más interesante. ¿Qué nombre crees que tendría esta última entrega? Algunos fans han sugerido títulos como Final Fantasy VII Redemption o incluso Final Fantasy VII Reunion. Para cerrar el ciclo, ¿cuál sería tu apuesta para el título de esta última parte? Déjanos tu idea en los comentarios y cuéntanos por qué crees que sería el nombre perfecto. Imagina además las posibilidades para los personajes. ¿Quiénes crees que regresarán y qué misterios todavía nos están guardando? ¿Podría este capítulo abrir la puerta a nuevas aventuras incluso más allá de lo que conocemos? Déjanos saber tus teorías sobre el desenlace y tus predicciones de personajes o de la trama en los comentarios. Aquí en Rayspeed leemos cada uno de ellos y así compartimos junto a la comunidad los más creativos. Estamos tan emocionados como ustedes por lo que está por venir. El impacto en la comunidad y el futuro de la franquicia. La posible expansión de plataformas para Final Fantasy no solo es un alivio para quienes llevan años esperando estos títulos, sino que también podría marcar el comienzo de un nuevo enfoque para Square Enix. Si futuros juegos de la saga se lanzan sin exclusividades, muchos jugadores sentirán que finalmente la franquicia se pone al alcance de todos. Imaginen por un momento lo que significaría que futuros títulos de Final Fantasy estén disponibles para todos desde el primer día. Sería un cambio enorme, eliminando las frustraciones de las esperas largas y revitalizando la franquicia para nuevas audiencias. Si esta idea resuena contigo y por supuesto disfrutaste este vídeo, es hora de actuar. Comparte este vídeo con todos tus amigos, dale un gran like y suscríbete al canal. Juntos podemos hacer un estruendo que llegue hasta Square Enix, mostrándoles que su nueva estrategia debe funcionar. Hagamos que nuestra voz se escuche y mostremos el verdadero poder de la comunidad. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de este movimiento. Actúa en este preciso momento. El tiempo es clave. En conclusión, Square Enix está avanzando para cerrar la trilogía de Final Fantasy VII Rebirth y la posibilidad de que este icónico juego llegue a más plataformas es un rayo de esperanza para todos nosotros. ¿Será esta la señal que hemos estado esperando? La idea de ver a Final Fantasy VII finalmente liberado de la prisión de la exclusividad nos llena de nostalgia. Recordemos los momentos que nos hicieron enamorarnos de esta saga y lo que significan para nosotros. Esos instantes que nos han acompañado a lo largo de los años. Esta nostalgia nos invita a reflexionar sobre cómo impacta nuestra conexión con los remakes en el presente. Si deseas profundizar en este tema y descubrir cómo la nostalgia puede influir en los remakes, te invito a ver nuestro vídeo ¿El poder de la nostalgia impulsa o sabotea los remakes? Puedes encontrarlo en la pestaña superior, en la descripción y también en las pantallas finales. No te lo pierdas, acompáñanos en este viaje emocional que nos une
como jugadores. Where's the ancient? Heads are gonna roll if we don't find her. Just shut the hell up and search! Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rilespeed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.